Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a empezar la clase de hoy. Les cuento que la vamos a grabar, así que si quieren después tener acceso, supongo que la subiremos a algún lado, la van a tener todos. La clase de hoy, como les había mandado en el mail, va a ser una clase más que nada práctica. Vamos a repasar uno de los software que más utilizamos durante las clases anteriores, que es el TrackViz, que nos permite visualizar un montón de postprocesos al mismo tiempo, en el mismo espacio, y explorar las imágenes. Y vamos a ver dos visualizadores más que tienen distintas características, que es el Mango y el MiPub. Fíjense, todos se escuchan bien y todos pueden ver, ¿no? La pantalla, por las dudas, les consulto, si no me avisan. Perfecto, se escucha bien. Perfecto. Bueno, entonces les volví a compartir el link de esta carpeta compartida, por las dudas, donde tienen una carpetita que dice fMRI, otra que dice fMRI tractografía y otra lesiones, y después hay una que dice programas. Si le dan doble clic van a ver que tienen separado por Mac o Windows, depende de lo que ustedes utilicen. Si hay alguno que use Linux, me avisa, supuse que no iba a haber ninguno, pero ahí tienen... Porque nadie sabía que era cuando lo mostraron. Claro, nadie me dijo que lo usaba, entonces... Pero bueno, cualquier cosa, si alguien quiere explorar Linux, me avisa y yo le explico cómo instalar estos programitas en Linux que funcionan perfecto. Y si no, ahí los tenemos. Tenemos el Diffusion Toolkit, el Mango, el MiPub y el TrackViz para Mac, por ejemplo. Alguien me había dicho la clase pasada que no sé qué le pasaba con el TrackViz de Mac. Después lo veremos personalmente. Intenté en una máquina virtual verlo de Mac, pero bueno, yo no tengo una Mac disponible. Pero bueno, entonces si ya tienen los programas instalados, vamos a ir explorando las distintas carpetitas. Como ven acá, yo ya bajé estas tres carpetitas. Vamos a meternos en la primera. En la primera son los típicos resultados de un estudio funcional, donde, como bien saben ustedes, se hacen distintos paradigmas, y tenemos anatómicos, donde llevamos después los P estadísticos de los resultados a esos anatómicos. Entonces, vamos a explorar primero el PDF, que es nada más una visualización de distintos cortes para... Entonces van a ver que tenemos, en este caso, son 8 placas. Las hacemos más pequeñas. Fíjense que acá tenemos el de categorías, fusionado en color azul. Esto obviamente se puede fusionar lo que ustedes quieran. Aparecen distintos cortes, el nombre del paciente. Fíjense que acá tenemos distintos cortes fusionados con el T2 y tenemos acá abajo esos mismos cortes. Fíjense que coinciden perfectamente los números. 088, este es el 088, este es el 90, este es el 90, para poder ver corte a corte en la placa con el T1 en este caso y con el T2. Entonces tenemos los distintos paradigmas de este paciente particular. Este es el motor de las manos. Tengo una pregunta, Fede, ahí. Sí. Abajo en la escala de color, Sí. ¿podría agregar el rango de activación que pusimos? Sí, totalmente. Sí. Para que aparezca y uno vea. Sí, Imagino que todos quedan con la misma escala, o a cada uno que vos le procesás le podés ajustar la escala para que sirva mejor. No, yo lo voy ajustando con cada uno. Hay algunos que tienen un P estadístico mayor o menor, dependiendo del tipo de paradigma, dependiendo de cómo colaboró el paciente. Entonces, como es tan variable, si uno pondría 0,05, a veces hay algunos que pintan toda la imagen, entonces no es informativo, y hay algunos que quedan como muy débiles, entonces hay que bajar un poquito el umbral. Pero eso se tiene y está bueno, sí, es un dato que podríamos agregar acá del P estadístico, por supuesto. Estas son placas que normalmente yo hago automático, ya lo tengo integrado en un programa donde selecciono los cortes y ya automáticamente detecta qué paradigma es, que habría que pensar nada más de agregarle lo del P estadístico. Pero se puede hacer perfectamente. Bueno, entonces esto es un PDF nada más. Vamos entonces a empezar a explorar las distintas imágenes. Fíjense
que cada una es bastante informativa, ¿no? Porque nos dice el nombre del paciente, en dónde fue hecho y el tipo de paradigma. En este caso, 2 de categorías, uno fusionado con el T1, uno fusionado con el T2, otro el de faz, con el T1, con el T2, el motor y el de verbos. Nosotros ya en esta computadora ya tenemos instalados todos los programas, ya automáticamente cuando yo le doy doble clic a esta imagen, fíjense que me abre por default el software que es el Mango. El Mango es un programita que es muy rápido para abrir las imágenes Nifty, a color en este caso, y digo a color porque en realidad, recuerden cuando nosotros abrimos una imagen Nifty, es una imagen sola donde hay un montón de imágenes compactadas. Acá tenemos, por ejemplo, un 3D y tenemos también la información del P estadístico. ¿Cómo se logra eso? Porque en realidad es la matriz de datos en 3 dimensiones, lo que tiene es un código de colores en RGB. Fíjense que en el apartado yo cuando pongo el mouse en un puntito, ya me dice, es RGB. Y toda la imagen es RGB. Por más de que yo lo vea en escala de grises, en realidad son distintas tonalidades del RGB que me permiten dar las tonalidades de grises. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, estamos en el X y Z, ahí me dice la intensidad de los distintos colores, y lo que no me está mostrando es cuál es la intensidad de rojo, de verde y de azul, ¿no? Que es red, green, blue, por eso el RGB. Pero bueno, no importa, en este caso no nos interesa mucho. Lo que sí nos interesa es que el Mango, como les decía, me permite rápidamente abrir las imágenes y vamos a explorarlo un poquito. Por ejemplo, una de las primeras cosas que yo podría llegar a querer hacer es maximizar esta ventana, ¿no? La maximizo y ya me aprovecha el largo total de mi pantalla. Entonces vamos a abrir otra imagen, por ejemplo, el que está fusionado con el T2. Ahí tarda un poquito y ya me lo abre. Fíjense que me lo abre también maximizado. Entonces puedo poner una imagen. Fíjense que estamos en distintos lugares en cada imagen. Lo ideal sería ir acá a opciones y linkear. Fíjense que hay una opción que dice Link Viewer Navigation. Y ahí fíjense cómo estamos parados exactamente en el mismo punto. Entonces nos podemos ir moviendo en el plano coronal en este caso. Fíjense que tenemos datos, ¿no? Superior, right, left, ¿no? Para saber en dónde estamos parados. Y se va moviendo también las imágenes de abajo. Supongamos que queremos cambiar el tipo de imagen. Podemos ir acá al View y le ponemos Main Slice y le ponemos, qué sé yo, el axial, por ejemplo. Entonces me voy moviendo el axial, fíjese cómo automáticamente el otro lo entiende y me lo cambia y me lo mueve en el mismo lugar. Entonces puedo ir recorriendo una imagen y ver en detalle hasta dónde llegan las activaciones de los funcionales. Y esto lo puedo hacer, obviamente, al mismo tiempo, si tuviese una pantalla un poquito más grande, puedo ir desplegándolo y puedo poner todas las otras imágenes en el mismo espacio, ¿no? Entonces, vimos dos cosas. Primero, cómo maximizar la imagen. Vamos a Window, Maximize, así aprovechamos toda la pantalla. Y después, cómo cambiamos en el Main Slice. Podemos cambiar de axial a sagital. Fíjense cómo automáticamente ya entiende y a las otras también las cambia. ¿Por qué? Porque en este recuadro, en opciones, pusimos Link Viewer Navigation. ¿Ok? Entonces, como les decía, el Mango es más que nada para ver rápidamente las imágenes, entiende perfecto las imágenes fusionadas, que son RGB, respeta las posiciones de las imágenes, entonces es muy bueno para abrir rápidamente las imágenes. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a entrar a la segunda carpetita, fMRI Tractografía. En la anterior se entendió, lo único que tenemos es el funcional. Acá tenemos un montón de otras imágenes. Fíjense, igual, si las vamos recorriendo, son bastante autodescriptivas. Tenemos, por ejemplo, distintos atlases. No importa exactamente ahora cuál es cuál, pero ya dice atlas algo, ¿no?
Después tenemos la fracción de anisotropía. Tenemos distintos ROIs, que en este caso, ahí sí tenemos la información del P estadístico que nos consultaban, ahí sí lo tenemos. Yo siempre lo anoto en este tipo de imágenes porque después a uno le puede llegar a servir con qué P estadístico hizo la imagen. Y después tenemos el T1 y el T2. Entonces, si abrimos rápidamente el T1, le abrimos rápidamente el T2, me va a abrir el mango por default. Ah, una cosita así que no les aclaré. Con el botón derecho cambiamos la intensidad de lo que estamos visualizando, la ventana y el brillo y el contraste rápidamente. Y con el botón izquierdo me voy moviendo, fíjense que lo tengo que presionar y voy moviendo la crucecita por distintos lados. ¿Ah? Esas son como las reglas para moverse rápido en las imágenes. La ruedita, fíjense que no sirve para mover las imágenes, sí para hacer zoom, pero bueno, no es lo que queremos hacer en este caso. Vamos a cerrar todo. Y vamos a abrir ahora uno de los otros software que instalamos, que es el TrackViz. Este de acá, ¿ok? Yo lo voy a abrir desde acá abajo nada más. Este es el que vimos el otro día. Exacto, este lo vimos el otro día. Tiene un montón de cosas, por eso lo vamos a ver bien en detalle. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a File, y vamos a poner la opción Open Track or Scene. Después vamos a ver lo que significa Scene, que le va a encantar porque nos resume muchísimo todo el trabajo, pero vamos a empezar de a poquito. Entonces vamos a poner Open Track primero. Entonces vamos a ir, fíjense, vamos a buscar la carpetita en donde estábamos. Ahí tenemos las tres carpetitas, vamos a la que dice fMRI tractografía, y fíjense que lo único que ve para abrir es justamente es lo que queremos abrir, es Tractos TRK. Entonces le ponemos Open, ahí lo empieza a cargar. Bueno, y ahí ya tenemos algo, ya podemos visualizar algo en la imagen. Fíjense que acá, en una de las opciones, acá de la parte derecha, tenemos un apartado que dice ROIs, otro segmentaciones y otro grupo de tractos. Y tenemos el que acabamos de abrir, que es el track 1. Y si lo cliqueamos, fíjense acá abajo, aparecen un montón de opciones. Acá, el nombre del tracto, si está visible o no, puedo apagarlo o puedo prenderlo. Después tenemos esto que es súper importante, el Dataset ID, fíjense que dice de 0 a 72. Y el 0 en este caso tiene sentido, el 0 sí. Y fíjense que podemos ir de low a high. Acá me está mostrando del 0 al 72. Yo le voy a poner que me muestre nada más el 0. Y ahí aparece una sola cosa. ¿Qué significa esto? Que tenemos como varios tractos o varios grupos de fibras separadas. En principio, 73, ¿ok? ¿Por qué sin pares? ¿Por qué sin pares? Buena pregunta. Porque tenemos en el 72, fíjense si ponemos el 72 nada más, y apagamos, tengo que adelantarme un poquito, fíjense que acá hay uno que está seleccionado, que es lo que estamos viendo en la pantalla. Si yo lo deselecciono, fíjense que aparecen todas las fibras. El 72 justamente es el postproceso hecho por el DTK que viene con el TrackViz, el Diffusion Toolkit. Los otros 71, en realidad son 72 porque van del 0 al 71. Espero que eso no confunda, pero se entiende, ¿no? De 0 al 71 son pares y son todas las fibras que se segmentan automáticamente con el TrackSeg. ¿Ok? Y acá lo estamos viendo todos juntos. Entonces, de vuelta, si nosotros le ponemos, mostrame nada más, del 0 al 0, fíjense que apareció solo esta. ¿Alguno así rápido se anima a decir cuál será?
Exacto, exacto. Este es el Arcuato. Y fíjense que acá también tenemos una opción por default, una que se llama Skip. Skip y un porcentaje, 73. Acá yo le puedo decir, por ejemplo, que me saque el 10% de las fibras. Por default, fíjense, el track count son 2000 por segmentación. Esto es algo que nos da automáticamente el track seg. O sea que si yo quiero contar la cantidad de fibras que me segmentó como informativa, error, eso no nos va a dar información porque el software fuerza a que sean 2000. ¿Se entiende? Sí. Eso es súper importante. Pero sí nos va a servir, por ejemplo, la fracción de anisotropía. Ahora vamos a ver de a poquito cómo la podríamos medir. Pero en principio, para visualizarlo rápido, no está mal ponerle que nos saque algunas, 50%, o sea que nos va a mostrar 1000 en este caso, ¿ok? Bueno. Perdón, sí. Fernando, ahí del 0 al 71 dijimos que son pares de fibras. Exacto. Y sí. ese listado vos... Eso les voy a mostrar. Sí. Les voy a mostrar exactamente dónde está la... Porque si no va a mostrar. Por número. Sí. Saber qué número es el que está buscando. Exacto. ¿Dónde yo la había guardado? Esperen que era cuando dimos esta charla. Esperen que tarde un poquito porque tengo muchísimas cosas abiertas. Ahí está. ¿Dónde está? Disculpa, Fer, ¿el ROI que abres para los tractos es uno de los paradigmas o es, cómo se llamaba el ROI que muestra los tractos? El que muestra, en realidad no es un ROI, el que muestra los tractos es este archivo que se llama tractos.trk. Okay. Pero ya lo tenés abierto ahí, seguramente, ¿o no? O sea, cargué un T1 y ahora ¿cuál es para que me muestre los fascículos? A ver, espera, aguardo que busco un archivito que no me acuerdo dónde lo tengo. Estaba en... Claro, ahí abrió uno que dice tractos, pero no sé cómo mostrarlos. O vuelvo a hacer de cero ahora. Acá está la listita. Ahí está. Fíjense que acá tenemos la listita y obviamente va del 0 al 70. Ahí la paso por allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo pensé que estaba... ¿Me estás compartiendo solo el programa? A ver. De acá sí se ve. ¿Se ve ahí? Acá sí. No sé por qué acá los chicos dejaron de verlo. Pero bueno, es básicamente un TXT que lo único que dice va de 0 a 71 y te dice dos puntitos, el nombre cortito y el detalle de qué fascículo se trata. AF, Arcuato fascículo. Por eso cuando mostramos el 0 era... Si apagamos y prendemos el proyector a ver si se fija. Pero ahí vos tenés esa ventana, ¿la podés arrastrar ahí o no? A ese monitor. Claro, es que está en otra ventana. No, esto es la de... Pero si estoy mostrando una sola yo. Esa arrastrala y ponela allá en el... No, está fresado. No, porque el proyector lo tengo yo acá. Aparte el proyector lo tiene... Lo tengo yo. Sí, yo estoy mostrando. Se quedó tildado el proyector. A ver, vamos a hacer algo con riesgo de que explote todo. Sí, bueno. Vamos a desconectarlo. Y conectarlo otra vez. Ahora sí. Perfecto, bueno. ¿Todos los que están conectados online pueden seguir viendo la pantalla? Sí,
Perfecto. Entonces ya lo solucionamos. Bueno, entonces como les decía, acá tenemos... genial. 0 es el AR4 left, ¿no es así? Entonces si abro acá, fíjense que es el left. Vamos de a poquito porque si no nos vamos a ir perdiendo. Yo hasta ahora lo único que hice es abrir una serie de tractos del 0 al 72 que contiene un montón de información. El 72 es el postproceso hecho por el Diffusion Toolkit que tiene todas las fibras. Y después del 0 al 71 tenemos cada uno de los tractos que nos segmenta el track seg, ¿no? Ese es el... ¿Pero esos números son impuestos, son tuyos o bien? Yo los armé así, podría ser, qué sé yo, otros diferentes, pero sí tiene que empezar por el 0, lamentablemente. ¿Y no sería más práctico, Fernando, ponerle la letra, o sea, poner el 0 adelante si hace falta, 0 AFL, ponele AR4 o algo así, para que uno no tenga que ir a un... vos ya te lo sabes, debes saber de memoria cuál es cuál, pero... Más o menos. Sí, más podría o menos. ser, sí, todo lo que se les ocurra para ser más práctico y más fácil para que después ustedes abran las imágenes, me lo dicen y lo vamos incorporando. Yo porque ya trabajo así hace bastante y me es práctico, o ya lo tengo como aprendido así, pero de a poquito podemos ir modificando para que esto tiene que servirle a ustedes para que lo puedan abrir, obviamente. Sí, incluso separarlos del lenguaje, no sé, separarlos por... Yo vi por ahí en una de las carpetas que los tenía como separados por tipo de fascículo, de fibra. Sí. ¿No? Sí, podrían estar todos separados o podrían estar, por ejemplo, cada tracto ser un TRK diferente. Lo bueno de esto es que ahora de a poquito van a entender por qué a mí me gusta tenerlos todos juntos. Porque lo bueno del TrackViz es que uno puede apagar y mostrar lo que uno quiera. Entonces está bueno tener todo, de última es mucha información, pero apago y prendo lo que a mí me interesa mostrar o donde yo me quiero focalizar. A ver, vamos entonces de a poquito. Acá tenemos entonces ya abierto el Track Group 1 que tiene bastante información. Vamos a abrir las imágenes anatómicas. Para eso nos tenemos que ir a este sector donde dice Image y fíjense que hay un símbolo más y dice Load Image. Entonces, ¿qué tipo de imágenes vamos a abrir? Las anatómicas. Entonces tenemos la T1 y con el botón, si no me equivoco, con este caso es el del medio. Lamentablemente cada software tiene sus reglas. Con el del medio cambiamos la ventana, el contraste y el brillo, ¿ok? Vamos a abrir ahora el T2. Y también vamos a cambiar con el botón del medio un poquito, ahí para que se vea mejor. Y vamos a abrir también la fracción de anisotropía, la FA. Y también lo cambiamos un poquito para que nos quede más lindo. Bueno, como ven, se abre en 3 dimensiones los distintos cortes. Y acá, en esta solapita donde dice Map, tenemos. Entonces podemos cambiar T1, T2 o fracción de anisotropía. Fíjense que la fracción de anisotropía suena como que es un poquito más pixelada que los otros dos. Esto es lógico, dado que el T1 y el T2 se adquieren en matrices mucho más grandes. Si no me equivoco, son 512 por 512 o 256 por 256. 512 por 512, en este caso, en esta adquisición, y la FA debe ser de 64 por 64, pero bueno, no sé, eso después lo chequeamos. Pero ya se nota, pero no por eso están en distinto espacio. Fíjense cómo, si yo lo pongo así de costadito y cambio la FA, está exactamente en el mismo espacio. Y después de acá, en esta solapita, tenemos los distintos cortes, sagital, coronal y axial, y los podemos ir prendiendo si quisiésemos o no que se vean en el 3D, ¿ok? Acá vamos a dejar el T1, y en este caso el AR4 tiene más sentido ahora donde está localizado. Entonces vamos a ir cambiando, vamos a ponerle por ejemplo del 1 a 1 que me muestre. Entonces me muestra el AR4 derecho. Fíjense que en el visualizador 3D tienen acá un cuadradito, un cubo, que me va diciendo qué posición estoy. Ahí me está mirando, es la parte anterior, left,
posterior y ahí write, ¿ok? Eso es importante. A veces cuando no tenemos prendidos todas los cortes, es más fácil para saber en dónde estoy parado. Si vos quisieras comparar el A4 y le pones de 0 a 1 y te muestra los dos. Sí, exacto. Vamos a hacer entonces, por ejemplo, eso de 0 a 1, o yo también lo que podría, no, ahí, no, hice otra cosa, porque ahí puse de 1 a 2, entonces ya son otros. Tengo que poner de 0 a 1, como bien dijeron, ¿ok? Y ahí tenemos los dos. Pero imaginémonos que queremos ver otros detalles. Entonces podemos ir acá a Track Group y ponerle que te abra sobre este tracto otra visualización. Entonces acá, fíjense, le puedo poner New Track Group from Slide. Siempre de algo tengo que elegirlo para que me vuelva a generar uno. Y ya tenemos el Track 1 y el Track 2. Que en realidad ambos tienen toda la misma información, pero yo muestro, apago y prendo distintas cosas, ¿ok? Este, por ejemplo, lo puedo apagar completamente. A este también lo puedo apagar completamente. Y en este segundo puedo mostrar, por ejemplo, el 15 y el 16. Si ahora le pongo Show, ahí me aparecen, ¿no es así? ¿Se entiende? ¿Cuáles serán? Bueno, este era bastante simple. Entonces veamos otras reglas. Si ahora muestro, ¿ves? Ahí tenemos entonces el AR4 al mismo tiempo que los córtico-espinales. Vamos a mostrar mejor el coronal y vamos a apagar el sagital, que se ve un poquito mejor. Y vamos a bajar este corte, el axial lo vamos a bajar, ahí está. Fíjense, con esto puedo ir jugando y puedo visualizar lo que yo quiero. A ver, para que sea más fácil, vamos a darles distintos colores a estos tractos. ¿Y cómo hacemos eso? Nos fijamos en acá, tracto 1, vamos hacia abajo, y acá en el renderizado, acá podríamos cambiar. Esto es más que nada a modo de cómo lo estoy viendo. Si es una línea, si es un tubo. Vamos a dejarlo como línea, que es lo más rápido. Y en vez de direccional, ¿qué significa? ¿Se acuerdan en la clase pasada que hablamos del abstracto? El color nos da cuenta de cómo es la direccionalidad de este tracto. Fíjense que los haces córtico-espinales son casi enteramente azules, porque corren desde abajo hacia arriba, ¿no es así? Antero-posterior no. Exacto, cefalocaudal o inferior superior, como quieran llamarlo. En cambio, tenemos el AR4 que tiene como distintos componentes. Hay uno que va más como de adelante hacia atrás, que sería el verde, y otro más azulito cuando sube y baja. Esto, el color, fíjense que es clave el esquema. Si yo tomo ¿qué tipo de segmento? ¿El del medio o el de los puntos finales? Fíjense que si tomo el de los puntos finales, la información para el color lo va a tomar del punto final. En cambio, si lo pongo cada segmento, fíjense cómo va cambiando parte a parte en función de si está subiendo, está yendo inferior superior, o si está yendo izquierda a derecha, va a estar rojo. ¿Se entiende? Eso va cambiando según como uno quiera. Esto uno lo puede ir modificando según como quiera. Pero si yo quiero ser más informativo aún, no le quiero dar los códigos direccionales, tengo otro que está muy bueno que se llama el escalar. El escalar va a depender de una imagen. Yo le tengo que decir a partir de qué imagen yo la quiero escalar, y casi siempre la que nos va a dar información es la fracción de anisotropía. Entonces fíjense cómo ahí cambió algo y tenemos acá una escalita, pero hay que corregirla un poco. Vamos al espectro y vamos a elegir la segunda, que ya está por default. Si no, podríamos ir a Customize y elijo el primer color, cualquiera que se me ocurra, y el segundo color, cualquier otro. Entonces va de rojo a amarillo, ok, y ahí fíjense cómo cambia. A mí me gusta el segundo acá por default, y después también lo que hay que cambiar es el umbral. Recuerden que la FA va de 0 a 1, ¿no? Entonces,
Cuando yo cambio esto, fíjense que automáticamente también me cambió esta escalita que va de 0 a 0,99 o 1. Y es la información que nos está dando tramo a tramo cuán intensa es la fracción de anisotropía. ¿Ok? En realidad, para mí, siempre tiene más sentido verla así, que la más intensa sea la más cercana al amarillo y la menos, no, al revés, perdón, la cambié de vuelta. Ahí está. La más intensa el amarillo y la menos intensa el rojo. ¿Ok? Podríamos hacer lo mismo con la de los tramos. Fernando. Sí. Eso no se puede hacer sobre lo direccional, porque para mí es mucho más informativo que me diga por lo que ya está, lo que mostraste antes, lo direccional. Cuando las fibras bajan o suben, que sea bueno. azul. Y se puede... digo, pero no sé si se puede hacer sobre eso este tipo de intensidades según sea más o menos la fracción de anisotropía. Puedes decir combinar la escalar con la direccional. No, en claro, porque software no, o elegís la direccional, fíjate, o elegís la escalar. No podés elegir las dos al mismo tiempo. Lamentablemente, tenés que ir explorando y decir, bueno, a ver la direccional, cómo se mueve, y después, en función de esta, no nos dice nada de la fracción de anisotropía. Entiendo. Ese sería el valor de hacer la otra. Pues yo la verdad que entendía que esto era una cuestión de colorinche, que la verdad que no sabía esta cuestión que estás mostrando. Está bueno. Sí. Y entonces, si quisiésemos cambiar, para hacerlo a modo de ejemplo, para hacerlo otra vez más y que lo vean cómo se hace, vamos a ir al tracto número 2 y vamos a cambiarlo de vuelta. En vez de direccional, le vamos a poner escalar. Vamos a elegir, recuerden acá, la fracción de anisotropía, la FA, y vamos a cambiar el espectro, vamos a cambiar otro, vamos a ponerle uno custom, vamos a poner que vaya de un azul bien oscuro a este, por ejemplo. Ahí está. Entonces también me queda de 0 a 99 y me da información de dónde las fibras son mucho más intensas, la FA es más alta y dónde va bajando la FA, ¿ok? Bueno, vamos a seguir de a poquito. Entonces, exploramos un poco la parte de los tractos, vamos a ponerles nombre ya que tenemos esta opción, vamos a ponerles acá. Para que sea más descriptivo, si yo voy acá, los track groups ya los tengo separados por nombre y me es más fácil identificarlos. Bueno, exploremos la parte de ROIs. A ver, cuando yo toco con el botón derecho me dice, puedo abrir un ROI, una región de interés que yo tengo, a partir de una imagen Nifty. Y eso es lo que queremos hacer. Entonces cliqueamos ahí y fíjense que acá tenemos en la carpetita de fMRI Tractografía 4 ROIs. Fíjense que cada uno tiene que ver con los paradigmas. Tenemos el de categorías, también tenemos el P estadístico como una información, el FAS, el motor y el de verbo. Vamos a abrirlos los 4. Vamos a ponerle Open acá. No se preocupen, de golpe no van a ver nada, pero eso tiene que ver con las escalas. Ahora lo vamos a cambiar. Una vez que se abren los 4, fíjense, tienen colores medios rimbombantes. Lo primero que vamos a hacer es, fíjense, acá la escala no puede ir tan negativo. Esto tiene que ver con algo, si quieren se los explico, pero ahora no tiene mucho sentido. Con poner un 10 ya nos alcanza. Hacemos lo mismo, en vez del negativo le vamos a poner 10. Hacemos lo mismo con el otro, con los 4 tenemos que hacer lo mismo. O sea, lo que estamos cambiando es el umbral. Ahí está. ¿Por qué tengo que hacer esto? Fíjense que va de menos, son valores 32.000, o sea, son valores enormes. Eso tiene que ver con el tipo de imagen que se generó cuando la llevé del espacio original de la imagen al espacio del anatómico. Hay como distintas formas, o sea, lo más básico, por ejemplo, sería una imagen que tenga ceros y unos.
Y después tenemos una escala enorme de grises, como es esa de menos 32.000 a más 32.000. Pero no importa. Cuestión que acá tenemos entonces esos bodoques que aparecieron con colores medio rimbombantes. Vamos a tratar de que tengan un poquito más de sentido. Vamos a seguir las escalas de colores que ya teníamos utilizadas anteriormente. Entonces vamos a abrir acá el PDF para copiarnos un poquito. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el de categorías siempre lo veíamos en escala de azules. Entonces vamos a marcar el ROI de categorías y acá le vamos a cambiar el color. Entonces vamos a buscar un azul. Después, el FAS o fonológica. Vamos a ponerle entonces ese color. El motor, bueno, fácil. Y el de verbos en verde. ¿Ok? Vamos a buscar un verde un poquito más lindo que ese no me gusta. A ver por ejemplo. Ahí está. Bueno, cerramos el PDF, volvemos a abrir. Entonces, por lo menos ahora ya podemos, por colores, identificar rápidamente a qué paradigma corresponde cada uno de estos bodoques que vemos así en la imagen. ¿Ok? Y también podríamos jugar con las transparencias. No sé si acá se va a notar, pero podríamos ir apagando. Fíjense cómo se prenden o se apagan, dándole distintos grados de opacidad. La máxima es 1, la mínima es 0, desaparece totalmente. ¿Ok? Para verlos con transparencia. ¿Y por qué nos sirve tener todo junto? A ver, vamos a ir pensando. Vamos a apagar un poquito, vamos a ponerle hide a todas menos a la verbal. ¿No? Nos queda el de verbos ahí prendidito. Fíjense cómo acá justo que tenemos representado el arcuato izquierdo, cómo conecta muchas de las regiones que se activaron en sustancia gris cuando hizo el paradigma. Y esto tiene obviamente un montón de sentido. Ahí tenemos también área suplementaria que se activa muchísimo cuando uno habla. ¿Ok? Entonces tenemos áreas pareciera correspondiente a área de Wernicke y otras áreas más parecidas o más similares a lo que sería Broca. ¿Se entiende? Y también podemos hacer lo mismo, podemos apagar estas y ver, por ejemplo, las motoras. Vamos a ver las motoras, a ver desde dónde a dónde se extienden. Fíjense cómo están en pleno contacto con las fibras que están llegando de los haces corticoespinales. Esto, fíjense que tenemos mucha más activación del lado izquierdo que del lado derecho. En general, yo lo que prefiero para hacer los motores, esto ya lo charlamos, es siempre hacerlos por separado. O sea, en un mismo paradigma, pero darlo en distintos tiempos. Entonces yo después puedo mostrar la activación derecha versus la izquierda y tal vez esto, al haber un poquito más de intensidad de un lado con respecto al otro, me apaga mucho la activación porque tengo que elegir un solo P estadístico. Entonces, al tenerlo en dos, por ahí puedo cambiar un poquito para que sea más similar y no quede tan asimétrico, si se quiere. Obviamente siempre dependiendo de lo que uno quiere evaluar. Después acá atrás, fíjense cómo las activaciones del cerebelo también se ven, pero obviamente aparecen todas y no van a aparecer cruzadas como deberían aparecer el izquierdo con respecto al contralateral y así sucesivamente. Fernando. Sí. También podés apagar alguno de los tractos, suponte para la motora, capaz que el tracto corticoespinal es más útil y el arcuato un poco menos. Sí, totalmente. Al revés sí. También. Sí, sí, totalmente. Yo los dejé medio mostrándolos así, pero sí, yo puedo hacer lo que quiero. Justamente eso es lo lindo de este programa. Con este programa podemos jugar un montón y ahora estamos utilizando las segmentaciones que ya están prehechas por el software que les comenté. Ahora podemos jugar, si quieren, podemos poner New Track from Slice y vamos a abrir una nueva. Fíjense que en principio siempre aparece con un corte acá. Lo podemos sacar y nos va a mostrar más todavía. Ahí está, aparecen un montón de más fibras. Y vamos a ponerle nada más que nos muestre el postproceso hecho por el DTK. También se puede filtrar, fíjense, por el largo de las fibras.
a veces está bueno filtrarlo un poquito, porque las que son muy, muy, muy cortitas, es posible que sean ruido, que estén ahí en el borde. Acá veo algunas que no son reales, fíjense ahí, algunas reconstrucciones de fibras, porque esto piensen que sigue el postproceso que ya habríamos hablado. Tenemos una parte en donde nosotros le aplicamos una máscara, en este caso se utilizó la difusión y también la máscara de la FA, para tratar de filtrar, porque a veces las imágenes son como muy ruidosas y si le damos toda esa información al software, a veces genera fibras que no tienen mucho sentido, ¿ok? ¿Y cómo podemos filtrar esta cantidad? Vamos a apagar un poquito lo otro. Fíjense que acá tenemos Slice Filters, acá. Entonces puedo decirle nada más que me muestre las que pasan por el eje X. Y a medida que yo las voy moviendo, las que pasan por el eje X van a ir variando. Vamos a apagar también la corticoespinal, así no nos confunde. Ahí está. Entonces estamos por acá moviendo. Fíjense que obviamente hasta acá no llega nada. Fíjense cómo se va moviendo el corte sagital y se van moviendo todas las fibras que se reconstruyen. Y esto lo puedo hacer no solo con cortes, sino que puedo sumar la cantidad. Le puedo decir nada más que me muestre los que pasan por el eje X y por el eje Y en algún punto. Y fíjense cómo, obviamente, cuanto más restrictivo soy, menos fibras me va a mostrar. ¿Ok? Podríamos hacer algo simple, como por ejemplo utilizar. Vamos a apagar todas y les vamos a pedir nada más que me muestre las que pasan por el eje Z. Pero quiero las que pasan por el eje Z que están bien, bien abajito. Y quiero nada más que me muestre las que sobrevivan en otro eje Z más arriba. Entonces en Slice Filters le voy a agregar otro corte Z. Y lo voy a empezar a mover. Entonces fíjense cómo aparecen cada vez menos fibras, porque nada más me muestra las que sobreviven, que pasan por acá y por acá. ¿Se entiende? Y así puedo jugar un montón para ejemplificar distintas fibras que no las tenga segmentadas, por ejemplo. Vamos a pasar a ver a una parte más de información. A ver, cuando ya tenemos, por ejemplo, el haz corticoespinal, acá en este caso estoy mostrando los dos, pero no importa. Y quiero tener más información de la estadística, acá abajo de todo, fíjense que dice, cuando estoy en la parte de track, dice More Stats. Y ahí yo le puedo poner que me lo muestre. Y acá es importante que yo me vaya al corticoespinal. Y acá yo vaya a la imagen de la FA, porque es la que tiene la información de la fracción de anisotropía. Entonces fíjense cómo, o sea, tenemos los valores más representados son los que están por el 0,49, 0,50, acá hay un pico de cantidad de tractos que están en ese orden. Y después acá tenemos otra información. Bueno, el número de tractos, como yo les había dicho, no es informativo en este caso, pero sí la fracción de anisotropía, el mínimo, el máximo y la media y el desvío estándar. Esto sí es súper informativo y nos podría servir para comparar. Por ejemplo, yo podría dividir izquierda y derecha y ver si la FA cambia mucho de un lado a otro. Eso te iba a preguntar. Acá están los dos juntos. Claro. Esa información que te muestran es el promedio de los dos. Claro, acá nos quedaron todos juntos, pero los podría dividir, obviamente, porque fíjense el track group que está agarrando. Está agarrando el que se llama córtico-espinal, y justo en el córtico-espinal los pusimos los dos juntos. Pero podría ser, no sé, si me voy al 4, es diferente, y si quiero comparar, como decíamos, izquierda y derecha, ¿qué debería hacer? Y bueno, tengo que ir a uno de ellos. Voy a ir al corticoespinal, vamos a cambiarle el nombre primero, a este le vamos a llamar izquierdo. ¿Qué debería hacer? ¿Alguien se acuerda? Exacto, me voy acá al low del dataset y entonces si quiero ver nada más el izquierdo, recuerden que los izquierdos siempre son los impares y ahí me quedó el izquierdo nada más. Y vamos a ver si podemos hacer el derecho, entonces vamos a poner New Track from Slice y vamos a hacer todo el proceso para buscar nada más el derecho. Entonces vamos a cambiar acá el nombre, córticoespinal, y le vamos a poner derecho. Y
¿Qué numerito va a ser? Ya, 16. exacto, es del 16, quiero que me muestre. A veces tiene un poquito de delay. Fíjense que desde que yo lo hice hasta que me lo muestra, eso tiene que ver con la máquina. Y bueno, fíjense que en principio la visualización es diferente, pero no nos interesa mucho la visualización acá porque lo que queremos comparar es el valor de FA. Entonces ya podría irme acá a View Stats. Entonces vamos a elegir el córtico espinal izquierdo. Acá recuerden que tengo que poner la FA, el escalar, y fíjense, está 0,49 más menos 0,15. Y acá también podría exportar estos datos. Fíjense que tengo export y podría exportarlos en un TXT o en un CSV, que después lo puedo abrir con el Excel para hacer estadísticas si quiero. Este lo cierro un segundito, vamos a marcar ahora el otro. Y vamos a ir acá a las estadísticas, de vuelta le pongo ahora el derecho, le pongo la FA, y fíjense, si bien aparece que es un poquito menos, 48,9, pero recuerden que es muy importante el desvío estándar para comparar izquierda a derecha, y más que tenemos un solo caso, ¿ok? Aquí por el mismo cuadro no lo puedo poner. Para ver los dos cuadritos al mismo tiempo. Sí. Me parece que tendría que exportarlo en Excel y graficarlo bien, porque acá no... Yo para ser más. Mira, ya si lo comparamos así visualmente, parece que el derecho, por algo dio un poquito más, está más tirado a la izquierda, ¿no es así? Fíjense el derecho, más para allá. Pero bueno, esto obviamente hay que verlo en un gráfico y compararlo bien. No sé si es... La activación motora derecha también es asimétrica. El paciente tiene una lesión. Es verdad. Una fosa posterior. Es verdad, la simetría... El tracto derecho del talón. Podría tener sentido que haya una simetría de FA. Pero bueno. Y ahí Fernando te está mostrando uno direccional y el otro, ¿no? En Sí, la imagen. Exacto, a nivel de imagen están diferentes, pero no importa, eso después lo puedo corregir. No tiene nada que ver con Claro. la parte de estadísticas. Las estadísticas las hace en función de los tractos que me está mostrando Sí. al superponerlos con la FA. Ese mismo tracto por donde pasa, lo superpone con la FA y me da los valores, y bueno, y ahí tengo la media, el desvío, todo. Fíjense que de hecho hasta me da la media para distintos. También tengo otro dato más que me puede llegar a servir, en este caso sí es informativa, que es el length. Es cuán largo es, tiene también su desvío estándar, y puedo comparar el derecho versus el izquierdo. Eso también, eso podría ser informativo. Y si tengo distintos mapas con información interesante, no sé, en este caso la única que me da información real es la FA, pero podría poner el componente radial, distintos mapas que surgen de la tractografía y tener el valor exacto y el desvío estándar. ¿Ok? Bueno, yo sé que es mucho, pero vamos a sumarle otro nivel más de información, que es las segmentaciones. ¿Se acuerdan que en la carpetita teníamos otros archivitos que todavía no jugamos, con los del Atlas y con FreeSurfer Color LUT? Esos 4 ahora nos van a servir. Entonces, vamos a segmentaciones, con el botón derecho vamos a ponerle Load Segmentation y vamos a elegir uno de estos. Por ejemplo, el Atlas, y bueno, tiene un nombre, no importa. El APARC, si esto los buscamos en el FreeSurfer, nos los describe bien, yo se los mencioné, el DKT es el Denkiscan, no sé cuántos, son los distintos autores que describieron esas regiones. Entonces vamos a abrir este, y fíjense que acá es súper importante el Lookup Table, o LUT. El LUT es un código, fíjense que es un TXT, si lo abrimos, son un montón de numeritos acá del 0 y bueno, va subiendo y son un montón. Tiene una descripción de a qué región se refiere y después tiene un código de RGB. Entonces tenemos un código de colores para cada región. Entonces es muy importante que cuando ustedes abran cualquiera de los atlas tengan acá abajo este archivito TXT si no lo buscan. A mí ya lo entendió, ya lo encontró. Pero si no lo encuentra, ustedes lo buscan manualmente. ¿Se entiende? Le ponen OK. Y fíjense que ya aparece en principio toda una cosa blanca. Pero bueno,
Y si marcamos acá Atlas, fíjense que es el Left Cerebral White Matter, o región 2, y está en color blanco. Y si nosotros hacemos doble clic, aparecen un montón de regiones, que son todas las regiones que están descritas por este atlas. Ya estamos llegando un poco a lo último, ¿no? Terminamos a las 12. A las 12, sí. Pero bueno, nos va a quedar para la próxima mostrarles un poquito el MIPAB. Pero porque a veces es más simple empezar a ver todo en 2D y después pasarlo a 3D. Pero bueno, fíjense cómo podemos ir moviéndonos en las distintas estructuras. ¿Ves? Acá tenemos, por ejemplo, el Left Lateral Ventricle. Y ahí tenemos Right Inferior Lateral Ventricle. Lo que nosotros podemos hacer con esto es convertir cada una de estas regiones a ROIs. ¿Y por qué nos va a servir? Fíjense, por ejemplo, si hacemos el 251, CC posterior, es el cuerpo calloso posterior. Fíjense que ahí aparece una cosa en azul que se ve ahí. Si nosotros nos vamos moviendo en el corte sagital, acá algo que yo tenía oculto, es súper importante, Overlay Opacity lo tenía en 0. Ahora lo voy a poner al máximo. Entonces cuando yo pase por ese corte, lo vamos a ver acá. ¿Dónde está? New ROI from Segmentation. Fíjense que ahí aparece en color azul. ¿Se llega a ver? Sí. Ahí lo ponemos en transparencia. Es el cuerpo calloso posterior. Y ahora yo lo convertí con el botón derecho acá en el atlas, en la segmentación, abajo. Toco con el botón derecho y le puse New ROI from Segmentation. ¿Eso qué quiere decir? Me genera una región de interés a partir de la segmentación. Es como dividir toda la información que está en el atlas, pero quiero nada más el cuerpo calloso posterior. Entonces yo acá lo tengo y a partir de este otro yo puedo jugar diciéndole, por ejemplo, créame un track group a partir de esa partecita nada más. ¿Cuáles son las fibras que pasan por esa región segmentada? Entonces acá abajo, fíjense que va a haber un nuevo track que va a estar totalmente asociado al CC posterior. ¿Y por qué asociado? Porque en los tracks se acuerdan que hay distintas opciones. Por ejemplo, podemos prender y apagar los ejes, ¿no? Para que me muestre todo lo que pasa exactamente por ese eje. O podría poner un ROI filter, que es como estoy haciendo